Buenas noches y sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Audiarios. Hoy quiero, como el mismo título lo dice, quiero explicarles por qué soy un experto en cagarla, ¿no? Llegué a esa conclusión después de muchas experiencias que resultaron muy pero muy mal. El resultado fue inevitablemente terrible. Entonces llegué a esa conclusión, ¿no? Y me puse a pensar, pero ¿por qué me pasa esto, hermano? ¿Por qué te pasa esto siempre? ¿Por qué no aprendes? Y la verdad es que sí aprendí, pero aprendí poco, o sea, es que el problema que tengo justo va, o bueno, lo que yo, según yo, ha causado esos problemas, justo va ahí relacionado con el por qué, digamos, a pesar de que aprenda, sigo metiendo la pata. Y es porque uno de mis principales, o sea, lo que principalmente siento que es la causante de mis problemas, o del por qué la cago, es que soy impulsivo. No que exploto, sino que hago cosas en el momento. O sea, si tengo una pelea, en ese momento, o sea, en el calor de la pelea, con todos los sentimientos encima o lo que sea, se me ocurre hablar, o sea, y yo, y según mis registros, según mi historial, cada vez que me encontraba en una situación de estas y hablaba, no era nada bueno. No terminaba nada bien porque estaba en esta situación de... Estaba alterado, ¿entiendes? Entonces todo lo que decía, todo lo que se me venía a la mente, lo único que se me venía a la mente eran cosas malas. Entonces me di cuenta de eso, me hicieron dar cuenta de eso hace mucho tiempo. Y dejé de hacerlo. Bueno, traté de dejar de hacerlo. Bajé un montón el nivel, obviamente. Sin embargo, seguía haciendo lo mismo. Y es que yo soy de esas personas, digamos, tal vez no todos son así, obviamente, pero yo era de esas personas que si pasa algo, no puede dormir sin solucionarlo, así de simple, o sea, sin decir lo que piensa. Y eso es lo peor que puedes hacer porque, digamos, tuviste un problema, lo que sea, con quien sea, man, y estás ahí en la madrugada pensando, no, pero debía decir esto, o quieres solucionarlo ahí mismo, o sea, no das el espacio necesario para que lo puedan solucionar, o sea, tu beef con alguien, digamos, y en esa madrugada estás ahí pensando y escribes una pelotudez y la mandas, y el día siguiente estás como, ¿por qué lo mandé? Porque ya esa cosa que escribiste ya lo arruinó todo, ya lo malogró porque ya pues estabas en ese momento de ansiedad y todo, entonces escribiste cualquier pelotudez y lo malograste. Entonces eso quería hablar hoy día, quería explicar por qué, o quería contarles que en realidad soy impulsivo y que mucha gente tal vez hay que es igual. Y este es un friendly reminder para que no sean así. Cada vez que tengan un problema, déjenlo. Mira, tanto tiempo ha pasado y yo sigo cometiendo el mismo error. En menos cantidad, obviamente, pero cuando estoy en ese punto de crisis, suelo cagarla así porque digo, no puedo con mi yo que quiere conclusiones, que quiere hallar algo, que quiere llegar a un final. O sea, no me soporto, o sea, no soporto que todo quede al aire, así sin nada. O sea, eso también es un defecto, creo. Que siempre quiero que hayan razones completas y que algo tenga un punto final. O sea, tal, entonces por esto y no se puede hacer nada. Cosas así, quiero que todo tenga un motivo, algo así. Entonces cuando hay algo que me dicen, o digamos pasa algo, yo le digo, pero bro, ¿por qué no puede pasar lo contrario? Y me dicen, no, porque no, así, no me dan razones, no me dicen nada. ¿Por qué no? O sea, cuando me dicen no es porque no, o sí, porque sí, es como, what? Mano, quiero las razones y quiero por qué y todo eso. Y me pongo a pensar y así me pongo a pensar un montón. Ya pues, y ahí es donde la cago. Porque empiezo a suponer cosas.
empiezo a sacar mis propias conclusiones. Yo soy experto en sacar mis propias conclusiones. Eso es lo peor que puedes hacer, hermano. Empiezas a sacar todas tus conclusiones tú mismo y te haces un mundo que probablemente no sea nada de lo que es en realidad. Tal vez sí, pero la probabilidad es nada. O sea, la probabilidad de que lo que te imaginas es lo que realmente pasa, cero. Bueno, no es cero, obviamente, pero poca. Entonces, ahí ya te haces un mundo, entonces ya vives en ese mundo y imagínate que o sea, en ese mundo que te creaste todo está mal, ¿no? Le das la responsabilidad a quien sea. Si tuviste una mecha con tu amigo y en ese mundo tú le das las razones, o sea, te imaginas las razones por las cuales te mechaste y te imaginas que el brother tiene la culpa. Entonces, te has interiorizado tanto en esa realidad alterna que creaste tú mismo, que en tu realidad, o sea, la de verdad, la de veras, vas a sentir ese odio, esa amargura, digamos, porque vas a pensar que realmente, o sea, va a pasar de tu mundo imaginario al mundo real, se va a pasar ese sentimiento. Entonces, no es. Eso es otro error, por ejemplo. Yo soy impulsivo y sobrepienso, que no sé si ya dije ese, pero sobrepienso y saco conclusiones. Yo creo que eso es uno de mis peores errores, que saco conclusiones muy rápido. O sea, pienso por los demás, en pocas palabras. Ni siquiera dejo hablar. O sea, sí dejo hablar, pero saco conclusiones por mi propia cuenta. Y está mal, pues, porque ni siquiera... O sea, y no me atrevo, digamos, a pedir explicaciones, simplemente saco conclusiones. Y a veces hago argumentos basados en esas conclusiones que saqué. Pues, o sea, es una estupidez. Pero necesitaba decirlo. Tal vez el Daniel del futuro no sea así, entonces... Bien hecho, Daniel. Luego... Yo creo que esos son los... Y también a veces el exceso de raciocinio. Pero bueno, eso no se cumple, porque a veces, por ejemplo... Para dar consejos soy bueno, pero para aplicar mis consejos soy muy malo. Y eso le pasa a la mayoría, supongo. Pero yo creo que sí, soy experto en cagarla por esas tres cosas principales. Número 1. Soy impulsivo. No porque me pueda mechar ahí mismo, sino porque digo cosas en el momento en el que no debería. Debería, por ejemplo, aprender a dejar pasar las cosas. Y eso es algo que no puedo. Si pasa algo, tengo que hablarlo. Y es como... No debería ser así. O sea, debería... Si me mecho con mi bro, nos agarramos a madrazos. Tranqui, debería dejarlo pensar. Por un tiempo necesario, el que necesiten, ¿no? O tal vez el que yo necesite y ya... Después hablar más tranquilos. Pero no, pues yo soy el de... Me echamos ahorita y después de 2 horas quiero saber por qué me echamos, ¿entiendes? Estupidez, no sean así. Entonces luego... sobrepienso las cosas y, o sea, eso va muy de la mano con el otro porque estoy ahí y me empiezo a pensar muchas cosas de por qué me eché con mi causa y empiezo a sacar conclusiones, que es el tercer error. Mira, esos 3 errores de la manito, así como hermanos. Empiezo a sacar conclusiones, sobrepienso mucho y soy impulsivo, entonces empiezo a... Y ya mandé un mensaje, con mis conclusiones, ¿no? Con mi argumento basado en las conclusiones que yo saqué por mi propia cuenta. Si ya estaba mal el problema, lo empeoré más. Y eso no hay vuelta atrás. O sea, ya una vez que ya lo lograste, ya metiste más la pata. Ya metes la pata. Y así pues, amigos, así me di cuenta que soy un experto en cagarla. Claro que todo está en desarrollo, en proceso de arreglarse. Yo considero que no son buenas cualidades. O sea, cualquiera que piense que son buenas y que no necesito arreglarlas, ahí type in the comments. No sé qué dije. Bueno, pongan en los comentarios. Pero yo creo que son unas cualidades un poco extrañas. Y no ayudan tampoco a uno, ¿no? No se pone ansioso, sí se pone locochón. No debería estar locochón. Entonces, eso quería comentarles. Un título bien así, bien clickbaitero, como quien diría, ¿no? Acá en las industrias. Pero sí, eso quería hacer. Por ejemplo, hoy es primera vez que estoy grabando el podcast un día antes
de subirlo. Debería hacerlo más seguido, ¿no? Debería tal vez grabar un domingo o así. Nada más. Espero que les haya gustado este podcast, este episodio. La voz bajita. Un poco extraño el setup también, así desde el costado. Y voy a... Nada más. Muchísimas gracias por asistir a este su podcast de confianza. Y no la caguen, chicos. Vayan por el mundo sin cagarla. Hablamos. Peace out.